Hola chicas, chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aproximarnos a un concepto súper interesante de la comunicación y que para vuestro trabajo me imagino que es de gran utilidad. Este concepto es la persuasión y vamos a analizarlo desde una perspectiva de la oratoria aristotélica. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a analizar los elementos que según Aristóteles forman parte de la persuasión, elementos que hoy en día están tremendamente vigentes y que creo firmemente que un buen argumento persuasivo sí que se basa en esos tres elementos. ¿Qué elementos son? Por un lado, el ethos, por otro, el pathos y por otro, el logos. Es decir, cuando construimos un argumento, entran en juego esos tres elementos. ¿Y cómo percibe, sobre todo, la otra parte, esos tres elementos? Vamos a ir uno por uno para que veáis qué significa cada uno y que tengáis en cuenta a la hora de construir un argumento, un contraargumento a una opción de venta o simplemente cuando estéis comunicando, que los tengáis presente para estructurar vuestro discurso de forma correcta. Primero, tenemos el ethos. El ethos está relacionado con la credibilidad del orador o de la oradora. Es decir, el ethos se va construyendo con el tiempo según ganamos credibilidad en las personas. Por ejemplo, Edouard Punset, era escuchar el nombre de Edouard Punset, que era un filósofo, un pensador, un científico español, y ya le otorgas credibilidad. A otros niveles podríamos pensar también en Stephen Hopkins, que era una persona que cuando hablaba, cuando opinaba, todas las personas lo escuchaban. ¿Por qué? Porque tenía un gran ethos. El segundo elemento de la persuasión es el pathos. ¿Qué es el pathos? La emoción, la capacidad que el orador o la oradora tiene de generar emoción en los interlocutores, la capacidad de conectar con la gente, que el discurso conecte con lo que sienten las personas. La emoción y conectar con la emoción de las personas es fundamental a la hora de cambiar conductas, a la hora de persuadir. Se puede utilizar de forma correcta o de forma incorrecta, porque hemos visto muchos casos a lo largo de la historia en que se ha utilizado de forma incorrecta, pero también hemos visto que se ha utilizado de forma correcta para emocionar a la gente. Recordad, por ejemplo, el famoso discurso de Martin Luther King, un ejemplo también de cómo conectaba con la emoción de determinado grupo de personas y de forma muy fuerte era Donald Trump. Donald Trump con sus discursos lo que hacía era intentar captar a las personas mediante la emoción, que en este caso podía ser de rechazo hacia algo o de identidad o generar un sentimiento de identidad, lo que sea. Pero es fundamental el construir un discurso o una comunicación teniendo en cuenta este elemento, la emoción, conectar con la gente, la pasión que ponemos. Por último, un buen argumento persuasivo se basa en el logos. ¿Qué es el logos? La lógica, el uso de elementos que le den sentido a tu discurso. Si dices, se ha visto que la evolución de personas que son terraplanistas ha ido increciendo en los últimos años. Apoyarlo con una gráfica que se vea, datos, o utilizar fuentes que sean fiables. Según la OIT, el estrés de las personas trabajadoras a raíz de la pandemia del COVID-19 ha crecido mucho y se puede ver en esta evolución, en esta tabla, ¿no? Entonces, un buen argumento, un buen discurso tiene que acompañarse de lógica de elementos lógicos, reales, creíbles y que haga que nuestro interlocutor o interlocutora
se tome en serio lo que estamos diciendo. Entonces, resumimos el contenido de este vídeo. Un buen argumento en la comunicación, un elemento muy importante de la comunicación es la persuasión. Para hacer un discurso sobre los pilares de la persuasión, tenemos que tener en cuenta el ethos, es decir, la persona que lo está transmitiendo. Nuestro ethos se va desarrollando con el tiempo según conseguimos credibilidad en lo que hacemos. El pathos, la emoción, conectar con la gente, hacerles sentir con el discurso, y el logos, que viene a ser utilizar argumentos lógicos, fehacientes, creíbles y que las personas que nos están viendo le den validez a lo que estamos diciendo. Espero que os haya resultado interesante y que a partir de ahora os planteéis cómo construir un discurso siguiendo estas premisas. Nos vemos.